Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la nueva edición del seminario permanente Fidelo, la novena ya de lo que llevamos de proyecto. Y en esta ocasión contamos con el profesor Antonio Yuste Ginel de la Universidad de Málaga, que nos va a hablar sobre su trabajo en argumentación formal y en particular sobre los marcos incompletos de orden superior en la argumentación. Así que cuando quieras, Antonio, muchas gracias por animarte hoy y tienes la palabra. Vale. Pues muchas gracias, Víctor, y a todas las personas que asistís. Muchas gracias a María José y a Enrique también, como IPs del proyecto. Es un verdadero placer para mí poder compartir este trabajito con, con vosotros. Y bueno, el trabajo es un trabajo a 8 manos con investigadoras del IRIT, con Sylvie Dutré, Marie-Christine Lagasquichek, ya pido disculpas por mi pronunciación, y Jean-Guy Megui, y un servidor. Y es un trabajo que vamos a presentar además de en este foro, en un congreso el mes que viene en China, cuya mi participación está parcialmente financiada por el proyecto, así que también agradezco profundamente a María José y a Enrique por las facilidades que me han puesto. Bueno, y he de decir que a las pocas sesiones del seminario que he podido asistir, el cambio de fecha me ha venido muy bien. He disfrutado mucho de vuestro trabajo. Pues vamos allá. Eh, bueno, antes de presentar el trabajo como tal, voy a hacer una brevísima introducción al campo en el que se inscribe el trabajo. Aquellas personas que hayan tenido la mala suerte de escuchar alguna charla mía en los últimos meses, en los últimos años, pues esta primera diapositiva se la sabrán casi de memoria, así que podéis desconectar y cuando vaya ya al trabajo en concreto aviso. El trabajo se inscribe dentro del campo de la argumentación formal y este es un campo, bueno, relativamente joven y por eso creo que merece una introducción sui generis. La argumentación formal, pues el nombre no es engañoso, digamos, es una aproximación matemática utilizando métodos formales en ese sentido a fenómenos y situaciones y nociones argumentativas de teoría de la argumentación. Aunque un campo relativamente joven, pues, yo creo que puede afirmarse que está ya bien establecido y prueba de ello son los distintos y voluminosos volúmenes de un handbook colectivo. Hay ya 3 volúmenes publicados en la College y he tenido la suerte de participar en el último. Están accesibles para descarga gratuita los 2 primeros volúmenes y el tercero, aunque no lo esté como tal, sí que están los trabajos publicados en el Journal of Applied Logic. Hay distintos congresos de repercusión internacional, como COMA, CLAR, ArcStrength. Y una cosa que me pareció interesante cuando me acerqué al campo es que hay una competición de software, lo que creo que manifiesta que el campo no solo tiene una clara línea teórica de trabajo, sino que, bueno, pues que hay gente ensuciándose las manos con aplicaciones de los conceptos que se van elaborando. Em, Creo que el campo se puede entender la argumentación formal como desde distintos prismas, como en primer lugar un subcampo de la filosofía formal, porque una aproximación utilizando herramientas matemáticas a problemas que han interesado típicamente a la filosofía, en particular a la teoría de la argumentación. También como un subcampo de la lógica no monótona, de los desarrollos formales de la lógica no monótona. De hecho, el campo creo que surge como una aproximación general a las formas de inferencia no monótonas. Y por último, como un subcampo de la inteligencia artificial, y es que si entendemos que la argumentación representa una capacidad cognitiva importante en humanos, pues desde ciertas aproximaciones a la inteligencia artificial parece interesante que, que intentemos simular esta capacidad o este conjunto de capacidades argumentativas. Y de hecho, la mayoría de eventos se inscriben en espacios de inteligencia artificial. Esto se relaciona estrechamente con nuestro objetivo específico 3 en el trabajo, que habla precisamente de la relación de la lógica formal con la inteligencia artificial y en especial con sus últimos desarrollos y en el debate
y con el debate de la racionalidad, si estas máquinas son realmente racionales y en qué sentido. Bueno, resulta curioso que a diferencia de otros subcampos de la inteligencia artificial, en la argumentación formal convergen de manera manifiesta eh, pues las dos grandes aproximaciones o grupos de métodos que se usan normalmente en inteligencia artificial. Por un lado, los métodos simbólicos y por el otro los subsimbólicos. Y entiendo por simbólico pues aquellos trabajos que tienen un uso fuerte de algoritmia clásica, de lógica, de matemáticas discretas, teoría de grafos, y en los subsimbólicos aquellos que utilizan más pues, estadística, redes neuronales o otros instrumentos para el aprendizaje automático. Digamos que lo subsimbólico es lo que ahora mismo es trendy, lo que ahora mismo, de lo que ahora mismo habla todo el mundo. Y siento decepcionaros porque en mi charla podéis ver el final de las diapositivas, veis cuatro ítems en la última numeración, es que a mí me aparece No Sí, vemos los Sí, cuatro, se ven pero perfectamente. vale, a mí me aparece una barra de zoom y no soy capaz de ocultarla. Mucha inteligencia artificial, pero poca natural. A creo ver, que si pinchas en ella puedes moverla, puedes arrastrarla. mira, ocultar. Panel de vídeo. Pues eso no es lo que quería hacer, ocultar el panel de vídeo. Ahora, genial. Gracias, Víctor. Bien, como decía, me voy a enfocar, o este trabajo se inscribe en algo que se denominan modelos de inferencia basados en argumentos, y aquí hay una clara dominancia de métodos simbólicos. Pero si queréis en el debate podemos comentar o podemos hablar de cómo se podrían integrar métodos subsimbólicos en este tipo de trabajo, aunque no tengo mucha idea clara al respecto. Muy bien, ahora ya presentando el trabajo en sí, esta es el índice que os propongo, y sin más dilación voy a empezar motivando y contextualizando un poco el trabajo. Bueno, el trabajo se escribe dentro del campo en algo que se ha denominado modelos abstractos de argumentación, una rama importante del campo de la argumentación formal. Y la idea, y por lo que denominamos estos modelos abstractos, es porque los argumentos de un debate, de una discusión o de la situación que sea, se formalizan utilizando, son puntos de un grafo o nodos de un grafo dirigidos. Y son puntos primitivos, digamos, no se, nos abstraemos de la estructura de esos argumentos, de su naturaleza y de su origen. Y nos centramos en su lugar pues, en relaciones dialécticas de alto nivel, como el ataque y la defensa, para resolver una serie de cuestiones que se entiende que son fundamentales, como por ejemplo qué argumentos resulta razonable aceptar en cierta situación argumentativa. Bien, el objetivo de este trabajo en concreto es combinar dos formalismos que existían previamente en la literatura. Por un lado, los modelos argumentativos. Traduzco framework por modelo o marco de manera indistinta, pero voy a intentar centrarme en modelos. Los modelos argumentativos de orden superior, en los que, además de argumentos atacándose entre ellos, tenemos argumentos que pueden atacar otros ataques, y esto se puede iterar, entonces podemos atacar, ataque, ataque, etcétera, etcétera, de manera ilimitada. Y los argumentos, los modelos argumentativos incompletos, o creo que he cogido el nombre de la literatura, pero creo que se entiende mejor si lo llamamos modelos argumentativos con incertidumbre cualitativa, donde además de los dos elementos clásicos, argumento y ataque, tenemos un tercer componente que es la incertidumbre. No estar seguro acerca de si ciertos argumentos o ciertos ataques están presentes en la situación o son relevantes. Muy bien. Y la motivación detrás de esta combinación de los dos formalismos existentes es que, digamos, los dos aspectos claves de cada uno de los formalismos, en este caso los ataques de orden superior, que ahora mencionaré cómo podemos interpretar, y la incertidumbre, pues son aspectos claves de la argumentación en la vida real, digamos, la argumentación en su estado salvaje, y por lo tanto su modelado conjunto debería resultarnos interesante. Lo que voy a intentar hacer en el resto de las charlas es presentar este nuevo tipo de estructuras, los
modelo argumentativo incompleto de orden superior, su semántica y algunos resultados técnicos. Muy bien. Con respecto a los antecedentes, hemos utilizado la siguiente herramienta, los modelos de Dunn, el modelo abstracto de Dunn, que es básicamente el modelo seminal del campo, y las dos extensiones que he mencionado, una con ataques de orden superior y otra con incertidumbre o con un aspecto incompleto. ¿En qué consiste el modelo de Dunn? Pues la idea es bien simple y por eso creo que ha sido tan potente, y la idea es que ciertos aspectos cruciales en una situación argumentativa se pueden modelar matemáticamente utilizando grafos dirigidos, que son una estructura que se conocen bien desde las matemáticas, las ciencias y las ciencias de la computación, también desde la filosofía formal. La idea de modelado es que distintos argumentos de un debate, de una situación argumentativa, se pueden formalizar como puntos de un grafo y que las flechas de ese grafo representan una relación de ataque. Es decir, siempre que tengamos una flecha de un argumento X a un argumento Y, esto se puede leer como X ataca Y. Utilizando estos grafos podemos reducir la noción de opinión razonable o quizá en términos más claros, dada una situación argumentativa, un modelo abstracto de Dunn, como en este caso, nos podemos preguntar qué conjuntos de argumentos o qué argumentos es razonable que un agente racional acepte, ¿no? Con cuáles de ellos se debe quedar, cuáles son los realmente aceptables. Y esta pregunta, esta noción preformal, en el trabajo de Dunn se asimila formalmente utilizando la noción de extensión. Una extensión no es más que un conjunto de argumentos dentro de un grafo argumentativo que cumplen una serie de requisitos intuitivos para resultar aceptables. Hay muchas semánticas, Dunn introduce 4 en su trabajo de 1995, nos hemos centrado en esas 4. Nos hemos centrado en esas 4, que son la grounded, stable, complete y preferred, y en la admissible, la semántica admisible, que digamos la base de toda ella, aunque tú no la consideras una semántica como tal. No voy a presentarla en detalle, porque no tengo tiempo, pero todas ellas cumplen dos requisitos. El primer requisito es lo que se llama libertad de conflicto o ausencia de conflicto, y es que no podemos aceptar dos argumentos de manera simultánea si alguno de ellos ataca a otro de ellos. Parece una cosa bastante plausible, porque el ataque lo que está representando informalmente es incompatibilidad. Dos argumentos que se atacan no son compatibles. Y el segundo es un poco más complejo y es el criterio de la autodefensa. La idea es que si aceptamos un conjunto de nodos, un conjunto de argumentos, para cualquier flecha que llegue de otra parte del grafo a ese conjunto, tiene que salir una flecha que ataque al origen de la primera flecha. Es decir, que todos los ataques son respondidos desde el propio conjunto. En este sentido hablamos de defensa. Todas estas semánticas que he puesto aquí son libres de conflicto y autodefendidas. Y si además exigimos que sean maximales con respecto a la ordenación de conjuntos, que es lo que hace la semántica preferida, preferred extensions, pues en este grafo en particular nos salen dos extensiones. O bien aceptamos A a D, y ahí podemos ver, claro, el principio de defensa, porque A está defendiendo a D, perdón, de su único atacante, de C en este caso, y se está autodefendiendo de B. Por lo tanto, las dos resultan aceptables y se puede mostrar que esto es un conjunto aceptable maximal con respecto a la ordenación del conjunto. Y por un razonamiento similar, tenemos la segunda extensión preferida, que sería B y D, aceptar simultáneamente B y D. Bien, tenemos una noción de extensión, pero ahora, ¿qué argumentos son aceptables? Porque en principio puede haber argumentos incompatibles, como en este caso son A y B que se atacan entre ellos. Para hablar de la aceptabilidad de argumentos individuales, Dunn propone dos nociones y básicamente son el resultado de cuantificar sobre extensiones. Si un argumento pertenece a todas las extensiones de un grafo, decimos que es escépticamente aceptable. Si pertenece al menos una, decimos que es crédulamente aceptable. Ok,
La primera extensión del modelo de Dunc con la que hemos trabajado son los modelos argumentativos de orden superior. La idea aquí es que los argumentos pueden atacarse entre ellos, pero ciertas situaciones, el modelado más natural que admite es que no solo los argumentos se ataquen entre ellos, sino que los argumentos ataquen a otros ataques. Esto es especialmente claro cuando el tipo de ataque que estamos dirigiendo a, en un intercambio argumentativo muestra desacuerdo acerca de la noción de incompatibilidad subyacente al debate. Por ejemplo, si yo presento un argumento B y Víctor presenta un argumento A y dice esto, mi argumento, o sea, por ejemplo, la conclusión de mi argumento es incompatible con la conclusión del tuyo, y yo digo no estoy de acuerdo, no son contradictorias, por ejemplo, las dos conclusiones, no estoy atacando tanto el argumento de Víctor como el ataque que él ha planteado a mi argumento. Y como podéis imaginaros, pues esto se puede iterar tantas veces como queramos y tenemos este tipo de estructuras que son los argumentos, los modelos argumentativos de orden superior. ¿Cómo se define esto formalmente? Bueno, hay muchas propuestas, aquí nos centramos en la de Barringer y colegas, que es probablemente la más famosa. Y la idea aquí es que en lugar de tener argumentos y ataques como entidades de un grafo, tenemos nombres de argumentos y nombres de ataques, que son los bichos estos, A y R, que se obtienen de un dominio primitivo, y luego las relaciones dialécticas, el ataque, las relaciones de ataque, se definen por medio de una función, de un par de funciones. La función fuente, la función source, que nos dice para cada ataque cuál es su fuente, que ha de ser un argumento, y la de target, que nos dice para cada ataque o nombre de ataque cuál es su target, su objetivo. Fijaros que aquí en el codominio no solo aparecen argumentos, sino tendríamos un modelo de Doom simplemente en otra formulación, sino también posiblemente ataques. Bien, hay muchas semánticas para estos grafos de orden superior, para estos modelos argumentativos de orden superior, y aquí nos hemos basado en una de Claudette Cajol y colaboradores, entre ellos María Cristín, que es también coautora de este trabajo. Voy a introducir ideas de alto nivel porque no creo que tenga sentido meterse en detalle. Esta semántica utiliza la noción de estructura, que extiende la noción de extensión dugniana. Una estructura no es más que un par, S gamma, donde S es un conjunto de argumentos y gamma es un conjunto de ataques o de nombres de ataques dentro del grafo donde estamos intentando determinar qué elementos son aceptables. Y la diferencia con respecto a la semántica de los modelos planos, los modelos de nivel 1, es que los ataques pueden ser ignorados si son atacados de manera correcta. O sea que ya no solo en el juego de aceptabilidad entran los argumentos, sino los propios ataques. Uno puede aceptar dos argumentos que se atacan entre ellos si el ataque ha sido derrotado de manera satisfactoria. Uno de los aspectos formales atractivos que tiene es que es conservativa con respecto a las semánticas de Doom, que como decía, el formalismo desde el que se parte para crear estos nuevos modelos. Y siempre que no tengamos ataques de orden superior, las estructuras coinciden perfectamente con las extensiones de Doom. Aquí tenéis un pequeño ejemplo utilizando cualquiera de las semánticas de Doom extendida a estos nuevos grafos. En este ejemplo en particular, pues aceptaríamos C, A y B y el ataque beta. Y como os adelantaba antes, aunque A y B se ataquen entre ellas en el modelo, pues a través del ataque alfa, alfa ha sido invalidado por el ataque de beta que no es atacado a su vez. Un ataque que despreciamos. Bien, el segundo modelo que vamos a utilizar en nuestra ensalada van a ser los modelos argumentativos abstractos con incertidumbre o como se conoce en la literatura, los modelos argumentativos incompletos. Aquí el problema de fondo, el problema que motiva esta extensión de los grafos de Dunk es que la argumentación en su estado salvaje nuevamente tiene
ocurre con incertidumbre normalmente, y esto se ve de manera especialmente clara cuando pensamos en situaciones argumentativas dialógicas, incluso de forma más clara cuando pensamos en diálogos adversativos, donde los distintos interlocutores se conciben a sí mismos como contrincantes o adversarios. Por ejemplo, en un interrogatorio, en una comisaría, hay incertidumbre acerca de qué información está manejando el otro interlocutor, a qué información argumentativa relevante tiene acceso, y esto es crucial a la hora de decidir cuál va a ser el movimiento de cada uno de los interlocutores en cada momento del debate. Porque si yo sé que no pueden contrarrestar una coartada, pero sí posiblemente pueden contrarrestar otra, pues probablemente, o sea, si quiero librarme de la cárcel, voy a utilizar la primera. Bien, ¿cómo modelamos esto a nivel formal? Hay muchas maneras de hacerlo, pero la que más éxito ha tenido desde un punto de vista cualitativo, sin utilizar números, que tiene varios problemas filosóficos y técnicos asociados, son estos grafos incompletos, modelos argumentativos incompletos. La idea aquí es bien simple y lo que cogemos es un grafo de Dunk estándar y lo dividimos en dos, una parte cierta y una parte incierta. Y obtenemos pues, este tipo de cosas donde las líneas discontinuas son elementos inciertos y las líneas continuas representan elementos ciertos que sabemos con certidumbre. Eh, ¿Cómo razonamos acerca de qué argumentos son aceptables una vez que introducimos la incertidumbre en nuestros modelos? Pues nuevamente hay varias maneras de hacerla. Yo creo que la más intuitiva es a través de la noción de compleción. ¿Y qué es una compleción? Pues no es más que un mundo posible o una posible situación argumentativa dado el modelo con incertidumbre. Formalmente, esto se cristaliza en decir que una compleción es cualquier grafo que contenga a todos los elementos ciertos y posiblemente algunos inciertos, siempre que el resultado que obtengamos sea un grafo dirigido, porque si no, tenemos un problema. Bueno, y esto es una manera, yo he defendido en algún trabajo que esto es una manera combinatoria de mirar la incertidumbre, porque lo que hacemos realmente es fijar dos intervalos de un conjunto, dos extremos de un intervalo de conjunto, por un lugar todos los elementos ciertos y por el otro todos los ciertos unión los inciertos, y hay que probar todas las combinaciones que tenemos en el medio. Para este caso particular, el ejemplo que he puesto en mitad de la diapositiva, pues tenemos tres posibles compleciones que son estas de aquí, abajo. ¿Y qué argumentos resultan aceptables? Pues si antes teníamos una capa de cuantificación, es decir, teníamos que saber si el argumento que nos interesa pertenece a toda extensión o al menos una, ahora tenemos una nueva capa de cuantificación porque tenemos que saber si esto ocurre en toda extensión o en al menos una. Si probamos las combinaciones, nos quedan cuatro versiones del problema de aceptabilidad. Tenemos una aceptación necesaria en toda compleción o posible en al menos una compleción, escéptica en toda extensión de esa compleción o crédula en al menos una extensión. Las voy a poner dentro de unas diapositivas, pero está ahí adelantando el concepto. Bien, ya he acabado con los antecedentes por fin y ahora voy a presentaros a eh, nuestro nuevo, nuestro nuevo modelo, los modelos argumentativos incompletos de orden superior, a través de este ejemplo de juguete. A ver qué os parece. Tenemos a un grupo de amigas decidiendo qué van a hacer esta tarde. Y una de ellas dice, bueno, deberíamos ir a la playa porque va a hacer sol. A lo que otra contrarresta diciendo, eh, bueno, Sam me ha dicho que va a llover luego, por lo tanto no va a hacer buen tiempo. O sea que este argumento B sería un ataque mediante alfa al argumento que ha emitido la primera persona, o el primer argumento que se ha emitido, el de la playa. Eh, y hay una réplica del primer hablante o un tercer hablante que dice, bueno, eso es cierto, ¿no? Que Sam dijo eso, pero la lluvia no va a durar de acuerdo a la previsión del tiempo de ayer. Claro, si os fijáis, en primer lugar, el ataque no es un ataque dirigido directamente a B, porque está asumiendo que las premisas de B son verdaderas.
y que en principio la inferencia es plausible, sino que nos lo muestra como incompatible. Está diciendo, bueno, es cierto que, que puede que llueva porque la previsión lo dice, pero en principio esto no es incompatible con que vayamos a la playa, porque según la previsión del tiempo de ayer, la lluvia no va a durar. Claro, tanto el ataque como el argumento se pueden considerar inciertos. El argumento porque las previsiones del tiempo, como sabemos, por desgracia, pues no son totalmente acertadas o no nos dan una confianza del 100%. Y el ataque porque, bueno, aunque pensemos que la lluvia va a durar poco, quizás nuestro interlocutor, el interlocutor de la persona que emite C, dice, vale, puede que deje de llover, pero aún así, aunque no haya llovido, la lluvia en algún momento sigue representando una razón en contra de que vayamos a la playa, porque la tierra va a estar mojada, porque va a hacer mal tiempo que no llueva, etc. Bien, ¿cómo definimos formalmente estos modelos? Bueno, pues aquí no hay mucha ciencia, simplemente tomamos las ideas de la definición de los dos componentes, la incertidumbre y el alto nivel. Entonces ahora tenemos argumento cierto, argumento incierto, ataque cierto y ataque incierto, y seguimos teniendo nuestras dos funciones de fuente de los ataques y objetivo de los ataques, source y target. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta tanto elementos ciertos como elementos inciertos. Donde llega realmente el problema es cuando intentamos responder a la pregunta de cuál es la noción de compleción conservativa y adecuada para este nuevo tipo de estructuras. Y voy a intentar motivar que esto es realmente problemático a través del siguiente ejemplo. Fijaros en ese modelo de la nueva clase, tiene ataques de orden superior, por ejemplo, beta está atacando a alfa, y tiene también elementos inciertos, por ejemplo, el argumento B o el ataque gamma. Bien, si pensamos en cuáles son las complexiones de este grafo, bueno, hay una que no presenta muchos problemas. Cuando todo es cierto, cuando todo lo que considerábamos como posible ocurre de verdad y lo que consideramos seguro también ocurre de verdad. El problema es cuando empezamos a eliminar elementos discontinuos. Si quitamos gamma, no hay ningún problema, porque lo que obtenemos es un grafo dirigido, ese de ahí. Pero si quitamos beta, la cosa se vuelve un poco más tramposa, más tricky, porque claro, tendríamos que, si quitamos B, tenemos que acabar también con gamma y también con alfa, porque son sus objetivos, perdón, sí, se dirigen a B, digamos. Pero si quitamos alfa, tenemos que quitar beta también, porque el objetivo de beta es alfa. Y si dejamos beta y no el resto de elementos que hemos mencionado, no tendríamos un grafo dirigido, sino un pseudografo, algo así, con líneas que no llegan a ninguna parte. Esto es un fenómeno que en el trabajo hemos denominado eliminación en cascada. Hay una especie de eliminación en cascada donde unos elementos te pueden llevar a otro elemento. Disculpad, la tercera compleción, por lo tanto, sería esto, solo con Z, con C, gamma y A. Entonces, la idea es cómo podemos recoger formalmente esta idea de la eliminación en cascada. Y la solución que hemos propuesto, después de un rato pensándolo, es la siguiente. Una compleción de un grafo de orden superior con incertidumbre es un grafo de orden superior, pero ya sin incertidumbre, este de aquí, con el subíndice C de compleción, en el que se cumplen los siguientes requisitos, que satisface los siguientes requisitos. Este es conservativo con respecto a los grafos inciertos, pues tenemos que exigir que los argumentos que estén en la compleción contengan todos los argumentos que conocemos con certidumbre que tienen que estar ahí y sean una unión del dominio de la estructura, o sea, estén contenidos en la unión del dominio de la estructura, de los dominios de la estructura,
Y algo parecido para los ataques, pero simplemente tenemos que requerir que los ataques estén nombrados de alguna manera en la estructura. Esto no tiene mucho interés. Donde viene la verdadera madre del cordero es en 2 y en 3. Fijaros en 2. Voy a ocultar 3. En 2, lo que estamos diciendo es que todo ataque cierto, para todo ataque cierto, se cumple lo siguiente: que pertenece a la compleción sí y solo sí, tanto, tanto su fuente como su objetivo, su target, pertenecen a la compleción. Claro, esto es lo que caracteriza los ataques ciertos. Bueno, en primer lugar, si pertenece a la compleción, entonces su fuente y su target tienen que estar en la compleción porque si no, no obtenemos un grafo de orden superior. Y lo que caracteriza los ataques ciertos es la dirección de derecha a izquierda. Si su fuente y su objetivo están en la compleción, entonces el ataque tiene que aparecer. Por eso es cierto. Es cierto condicionado a que todas sus partes aparezcan. Este criterio se debilita para los ataques inciertos y ya solo tenemos una línea, una implicación de izquierda a derecha para seguir obteniendo un grafo. Y las funciones de objetivo y fuente, de fuente y objetivo, simplemente se relativizan al nuevo dominio, a los ataques y argumentos que estén presentes en la compleción. Bueno, pues con esta noción de compleción conseguimos en primer lugar una noción conservativa, es decir, si no tenemos ataques de orden superior, obtenemos las mismas compleciones que los grafos inciertos sin, sin ataques de orden superior. Y además podemos captar esta idea de manera compacta, esta idea de la eliminación en cascada de los distintos elementos de las compleciones. Bien, estas son nuestras estructuras y ahora voy a dedicar unos minutos a presentar los resultados, pues, más técnicos del trabajo. En primer lugar, voy a hablar de complejidad computacional y aquí me tenéis que disculpar porque yo de complejidad sé lo justo o un poquito menos que lo justo. Entonces, bueno, no me he dedicado a ello, lo ha hecho otra de las personas que firman el artículo, en particular ha sido Yankee el que me ha trabajado de esto, que es un experto. Voy a presentar la tabla de resultados y voy a contaros lo que yo me he llevado a casa de esto. Bueno, esto sí que es importante y son los problemas de aceptabilidad de los que hablaba antes. En el nuevo tipo de estructura, en los modelos argumentativos inciertos con ataques de orden superior, tenemos 4 variables del problema clásico de aceptabilidad. Y estas variantes son el resultado de combinar las distintas formas de cuantificación sobre extensiones y sobre estructuras. Pues posible significa sobre estructuras y sobre compleciones. Posible significa que el elemento mmm, aparece en alguna extensión. Posible crédulo significa que aparece al menos en alguna extensión, en al menos alguna estructura de esa extensión. Y el resto de combinaciones. La más exigente es la necesaria escéptica, en la que pedimos que para que un argumento sea aceptable aparezca en toda extensión y en toda estructura de todas las extensiones. Ok, pues estos son los resultados de complejidad. Los tenemos aquí, son resultados completos, no son bounds superiores ni inferiores. Y aquí tenemos los resultados para la variante posible crédula, para la necesaria crédula y aquí para las dos escépticas. Y las clases de complejidad que hemos puesto aquí son para los RAF, que es básicamente la versión de los grafos con ataques de orden superior que utilizamos. Así que aquí se puede apreciar que la complejidad en el mejor de los casos no aumenta y en algunos casos sí que aumenta, como por ejemplo aquí que pasamos de P a NP completo o a coNP completo en el caso del problema necesario y crédulo. Y en ningún caso, como era previsible, disminuye. Lo que creo que es verdaderamente interesante de este análisis
es que la diferencia de complejidad es la misma entre los grafos argumentativos con ataques de orden superior y los grafos modelos argumentativos con ataques de orden superior e incertidumbre que la que hay entre los modelos de Dunk clásicos y los modelos de Dunk con incertidumbre. Es decir, que la incertidumbre, al menos en este caso, representa el mismo coste computacional en dos estructuras diferentes. Y eso me ha parecido interesante. Vale. El segundo conjunto de resultados técnicos que hemos proporcionado en el trabajo están relacionados con la reducción de estos problemas de aceptabilidad de las cuatro variantes para las cuatro semánticas dunianas, para sus extensiones, a una lógica que se comporta muy bien, que tiene muy buen comportamiento, tiene propiedades formales muy deseables. Esta lógica es la lógica dinámica de las asignaciones proposicionales, DLPA, o DLPA, por su sigla en inglés, y es un fragmento, como os decía, bien comportado de la lógica proposicional dinámica clásica, una lógica modal que se utiliza mucho en ciencias de la computación. Pues en esta lógica hemos codificado todos los problemas de razonamiento del nuevo tipo de estructura argumentativa. Nuestra codificación se construye utilizando resultados previos anteriores de sistemas argumentativos en esta lógica, en DLPA. Y esto es una línea de investigación que se inició en el IRIT hace ya más de 10 años, en 2014, y a la que yo me uní hace 5 o 6 años también al final de mi tesis. Yo creo que estos trabajos muestran que, bueno, que DLPA es una herramienta potente y atractiva para razonar acerca de los sistemas argumentativos y no solo, porque se han utilizado para otras muchas cosas. Creo que es una herramienta lógica muy atractiva para hablar de representación del conocimiento en general. La lógica, por cierto, también nació en el IRIT, pero de mano de otra investigadora. Vale, voy a presentar los aspectos generales de la lógica y con esto voy a pasar ya a las conclusiones porque no me quiero meter en detalle y quiero dejar el máximo tiempo posible para el debate. DLPA es una lógica modal proposicional y tiene dos entidades sintácticas, fórmula y programa, exactamente como PDL, la lógica dinámica por excelencia. Bueno, en el fragmento, en la fórmula, tenemos un fragmento proposicional clásico y nos vale con cualquier conjunto de conectividad funcionalmente completa. En este caso hemos cogido la negación y la conjunción. El resto de conectivas se definen como usualmente y no hay nada que no sea clásico. Y después tenemos una modalidad, en realidad una familia de modalidades, una por cada programa pi, para formar este tipo de fórmulas, que se leen como pone aquí. Phi es verdadera después de toda posible ejecución del programa pi. Muy bien, ¿y qué son pi estos programas? Pues tienen la siguiente forma. Aquí está la diferencia crucial para aquellos y aquellas a los que os guste PDL con PDL, porque si en PDL tenemos cualquier conjunto de programas atómicos que básicamente hacen lo que queramos, aquí tenemos solo dos tipos de programas atómicos. Son aquellos que te dicen convierte una variable proposicional P en verdadera o conviértela en falsa. Después de utilizar estos dos tipos de programas atómicos, podemos usar los constructores de programas clásicos sin ninguna restricción. Pues tenemos el test que nos dice es phi verdadera y si no es verdadera el programa falla, se detiene, o sea, no se ejecuta. Tenemos el constructor, la secuenciación de programas, esto dice ejecuta pi después de pi. Bueno, esto es una gramática en forma de Bacchus, así que pi y pi pueden ser diferentes en las distintas ocurrencias. Dice ejecuta un programa justo después del otro. Este te dice elige entre alguno de los dos programas de forma no determinista y ejecuta uno de ellos. Y esta es la estrella de Klimt. Te dice ejecuta el programa un número finito pero indeterminado de veces, n veces. Ok. Utilizando este lenguaje
La semántica me la voy a saltar porque la he definido informalmente. Y este conjunto de variables atómicas, en lugar de tener átomos como tal, pues tenemos unas variables distinguidas. Tenemos, y no hay ninguna sorpresa aquí, tenemos variables para hablar de cada uno de los argumentos que nos interesan, cada uno de los ataques que nos interesan, variables que relacionan argumentos con, perdón, nombres de ataque con nombres de argumentos, y van a usarse para representar la función fuente, variables para representar la función objetivo y variables para representar estructuras, en este caso subconjuntos de ataques y de argumentos que resultan aceptables. Bien, utilizando todas estas variables que denotamos así, podemos mirar a los modelos argumentativos con ataque de orden superior como evaluaciones proposicionales. Y después de hacer esa correspondencia uno a uno entre los dos objetos matemáticos, podemos encontrar programas dentro de este lenguaje objeto de LPA para computar todas las estructuras de los modelos con ataques de orden superior y completar todas las complexiones de un modelo con ataques de orden superior e incertidumbre dado. Y esto ha resultado mucho más difícil que en otras extensiones que habíamos estudiado anteriormente de modelos argumentativos con incertidumbre. Bueno, el resultado es que al final todos los problemas de aceptabilidad que hemos visto, las cuatro variantes para cuatro semánticas, se pueden reducir elegantemente a problemas de comprobación de modelos, de model checking de LPA, en la lógica dinámica de las asignaciones proposicionales. Aquí pone model checking satisfacibilidad porque en esta lógica los dos problemas son interdefinibles y tienen la misma complejidad. Muy bien, voy a concluir, que sé que ya estaréis aburridos y aburridas de que os dé la chapa. Recapitulando, hemos presentado este nuevo tipo de estructuras argumentativas que son los modelos argumentativos de orden, con ataques de orden superior e incompletos o inciertos. Y he intentado motivar su introducción. Hemos proporcionado una noción apropiada de compleción, apropiada en el sentido de adecuación material. Hemos presentado un análisis completo de complejidad, acerca de la aceptabilidad de argumentos y hemos codificado estos problemas de razonamiento en una lógica dinámica ligera. Para trabajo futuro, más que futuro presente en algunos casos, bueno, pues nos queda una integración por hacer. En su momento estudiamos qué pasa si juntábamos incertidumbre con bipolaridad el año pasado y la bipolaridad aquí se corresponde con la idea de grafos argumentativos en los que no solo hay relaciones de ataque, relaciones negativas, sino también relaciones de apoyo, argumentos que sustentan otros argumentos. Y ahora nos queda pues ya el último movimiento en esta empresa integrativa, que sería tener las estructuras que he presentado hoy más bipolaridad, de manera que tendríamos pues todos los ingredientes de la ensalada, tendríamos argumentos, ataques de orden superior y apoyo de orden superior e incertidumbre. Esto es a lo que estamos mirando ahora mismo. Otras cuestiones que quedan abiertas, bueno, como ya me estoy pasando el tiempo que quería dedicar, os voy a mencionar solo lo que aparece aquí en el segundo punto y que es una cuestión que últimamente me está interesando mucho y se corresponde con la idea de mirar a cuáles podrían ser las instancias de estos modelos abstractos en modelos que no son abstractos, en modelos donde modelamos, formalizamos la estructura interna de los argumentos. La motivación para esto es que si bien Dunk en su artículo de 1995 presenta varias instancias plausibles de sus modelos abstractos, en modelos estructurados de la época, esto no ha sido siempre así para algunas de sus extensiones. Y algunos resultados que hay por ahí acerca de algunas extensiones de estos modelos muestran que, bueno, pues que se están llevando a cabo movimientos de investigación que quizás no están tan justificados porque las estructuras que estamos estudiando desde un punto de vista abstracto no tienen una contrapartida, al menos exacta, cuando nos fijamos en las estructuras de los argumentos, porque hay ciertas estructuras
abstractas que no tienen su contrapartida en la estructura estructurada. Y disculpad por el palabra. Muy bien, y lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por aguantar y estoy muy abierto a vuestras preguntas y a vuestros comentarios. Muy bien, pues muchas gracias Antonio por la charla. Aplausos virtuales, como ves. Eh, y nada, Espera que os vea todas, que ahora mismo solo te veo a ti un segundo. Ah, ya está, perfecto. Gracias. muy bien, pues es el turno entonces de las preguntas, así que vais diciendo y yo pillo turno. Dejo de compartir, Víctor, para que nos veamos más grandes. ¿O no? Venga. Venga. Que por cierto, no es mi turno, no quiero preguntar, pero que quiero decir que por cierto acabo de descubrir que en las pestañas superiores hay una parte que es Meeting y otra parte que es el que habla. Y entonces, si pinchas en Meeting, ves todas las caras y no ves la presentación, con lo cual no haría falta dejar de presentar. Ah, lo Acabo hacemos de así. descubrirlo, acabo de descubrirlo, que no hace falta dejar de presentar porque está la opción desde el punto de vista del que mira, a lo mejor Sí, tú no la tienes, Antonio, pero de ver el meeting, o sea, arriba, o ver el vale. meeting, o ver pone Antonio Yuste, o sea, la pantalla de Antonio Yuste y luego el meeting. Ahora mismo yo tengo la Ah, ya pantalla, está. pero digo, acabo de descubrirlo en este momento y llevo unas cuantas horas de vuelo haciendo cosas de Zoom. Lo digo porque así lo tenemos. Y ya corto el micrófono porque no me... No, está muy bien porque si alguien menciona las diapositivas se puede volver rápido sin tener que volver a compartir. Muchas gracias, María José. Pues sí, sí, María José, Yo, ¿quieres decir algo? yo os iba a decir que aquí los lógicos formales os quiero escuchar. O sea, que a mí se me ocurren cosas, pero no soy yo la primera que tengo que hablar, ¿no? Antonio Sáez Marín tiene una pregunta. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Lo primero, muchísimas gracias, Antonio, por la charla, chulísima. Yo quería hacer una pregunta porque como no sé mucho de modelos abstractos de argumentación ni en general de qué cosas se hacen para usar grafos y aplicarlos para modelar argumentación, pero sí sé un poco de grafos, te quería preguntar, aparte de ataques, ¿qué otras relaciones habitualmente se modelan aquí? Para saber qué hay en juego. Pues realmente la extensión más, si te fijas en tipo de, bueno, muchas gracias por la pregunta y por el comentario. La extensión, si te fijas en tipos de relaciones, la extensión más conocida y más inmediata son estos grafos bipolares, donde no solo tienes ataque, sino que tienes también apoyo, argumentos que se apoyan entre ellos. Pero esto se ha criticado mucho recientemente también porque si miras a las instancias, cuando te fijas en la estructura de argumentos, eh, o sea, cuando los modelos dejan de ser abstractos y te fijas en su estructura y le das un contenido lógico, que puede tener premisas, reglas, distintos pasos argumentativos, eh, parece que ciertas instancias plausibles de la relación de apoyo quedan ya capturadas eh, por la misma estructura de los argumentos, porque en realidad el apoyo que cumple ciertas propiedades que se consideran deseables eh, está capturado por la noción de subargumento. Claro, un, un argumento está apoyado por todos sus subargumentos, por lo que te permite construirlo, porque no puedes aceptar un argumento sin aceptar todos sus subargumentos. Pero bueno, esto está abierto al debate. Y aparte del apoyo, no se me ocurre que sea otro tipo de relación más, además de la idea de derrota, que esto también se ha trabajado mucho y en realidad yo he presentado la flecha roja como ataque, pero si lo miramos desde un punto estructurado de nuevo, estas relaciones son más bien de derrota, porque no solo te están diciendo que dos argumentos son incompatibles, sino que además de ser incompatibles, que parece una relación simétrica, ¿no? Si X es incompatible con Y, entonces Y es incompatible con X, le damos más peso a que el argumento desde donde sale la flecha. Entonces no estamos hablando simplemente de ataque, sino de derrota. Hay grafos que tienen tanto ataque como derrota y estudian eh, la,
las relaciones que tienen que haber entre ellos, pues la más obvia es que la derrota tiene que ser una subrelación del ataque. Si un argumento derrota a otro, primero lo ha atacado y además ha tenido éxito. Pues, por ejemplo, el éxito se puede capturar utilizando una noción de preferencia. X ataca Y ataca X, pero yo prefiero a X que Y, prefiero a X antes que Y, pues porque las premisas son más confiables o lo que sea. No sé si he respondido a tu pregunta. No, sí, muchas gracias. De hecho, me plantea solo una segunda duda y con eso ya me callo, que es, dentro de este campo de modelos, ¿cuándo se considera que dos argumentos, o mejor dicho, dos debates, por decirlo de alguna forma, o dos macroargumentos, como combinación de muchos argumentos, son equivalentes, más allá del caso trivial de que los grafos sean los mismos? Qué pregunta más difícil. Pues no hay una respuesta clara tampoco. Hay muchas propuestas, pero ninguna es definitiva. Algunas nociones de equivalencia se han dado utilizando pues equivalencia semántica. Si aplicamos la misma semántica a los mismos grafos, nos devuelven los mismos conjuntos de argumentos y esto sería que pues estamos diciendo lo mismo de alguna manera. Eh, y entre eso y el isomorfismo, que es lo más duro que hay, pues hay cosas intermedias. Por ejemplo, alguna gente, no sé si te gusta la lógica modal, pero alguna gente ha utilizado lenguajes modales para describir estos grafos. Y entonces, en lógica modal, pues la noción de estructuras que dicen lo mismo, naturalmente te lleva a las bisimulaciones o a extensiones de bisimulaciones. Y se ha propuesto ciertos lenguajes que están muy cercanos a las nociones argumentativas, ciertos lenguajes modales que te permiten capturar las nociones argumentativas que te interesan y no mucho más allá de ello, porque si no, claro, te va a lógica de primer orden o de orden superior o lo que quieras, junto con esa noción de bisimilaridad, de bisimulación para esos lenguajes, y dice, bueno, dos grafos son equivalentes si son bisimilares con respecto a este lenguaje para esta semántica. Perfecto, Antonio, mil gracias. Gracias a ti, tocayo. Muy bien, Carlos. Bueno, muchas gracias Antonio por la charla. Ha sido súper interesante. Yo quería preguntarte porque siempre que bueno, se habla de incertidumbre y tal, pues siempre se me viene a la cabeza el tema epistémico y tal. Si hay alguna, o sea, si se podría o si es interesante llevar este tipo de estructura a un sistema multiagente, epistémico y demás. Y en ese caso, si sería algún tipo, bueno, qué tipo de ventajas se podría razonar con respecto a los modelos ya. Pues me alegra que me haga esa pregunta. Os juro que no, no estaba preacordada. Sí, totalmente. O sea, la multiagencia es otro de los componentes que están ausentes en el modelo de Dunk, pero que están presentes claramente en los intercambios argumentativos reales. Y hay un montón de extensiones multiagentes del modelo de Dunk. Yo tengo una con Andreas basada en, en S5. Lo que pasa que la incertidumbre que os he presentado hoy no es solo S5, sino que en realidad la lógica epistémica que subyace es una lógica del saber sí, del know whether. Know whether. Eh, una lógica del saber sí muy particular, porque es saber sí de átomos. Y allí en el IRIS tienen trabajo acerca de esta lógica y en otro trabajo las pusimos en correlación. Pusimos en correlación estos grafos inciertos con esa lógica de saber si átomos. Eso con incertidumbre. Con respecto a multiagencia, hay mucho hecho, pero o sea, la ventaja es clara, ¿no? Que realmente uno de los elementos que estaba ignorando con Dunk lo tienes presente y lo tienes presente, o sea, y no un elemento cualquiera. La multiagencia es importante el quién dice qué en un debate y para qué lo dicen. Y nada, hay muchas propuestas, no sé cuál es la buena. Y solo por, cuando se utiliza un sistema multiagente, ¿qué estaríamos hablando? ¿De que hay como un grupo de atacantes y defensores? ¿O de qué manera en una estructura de argumentación, de qué manera se integraría? La manera más simple de hacerlo, creo,
Bueno, primero elegir si lo que es relativo a los agentes son los ataques, los argumentos o ambos. Y si coges la visión más inclusiva, que es decir que todo lo es, pues ves que propiedades intuitivas tienen que cumplirse. Bueno, primero cómo definen la semántica para cada uno de los agentes, y luego qué propiedades intuitivas tienen que cumplirse acerca de lo que los agentes ven, saben, son conscientes de y lo que realmente ocurre en el grafo. Y luego ya te puedes ir de nuevo a orden superior y tienes lo que A sabe, que B sabe, o que lo que A cree, que B cree acerca del debate, eh, y todas esas cosas. Digamos que aquí a nivel epistémico estamos modelando dos agentes, bueno, un agente solo pensando posiblemente acerca de otro agente o de sí mismo, eh, y un solo nivel de incertidumbre, el nivel argumentativo, digamos. Ya no hay lo que uno cree que otro cree, no hay actitudes de orden superior. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. ¿Más preguntas que haya por aquí? Bueno, si no os animáis de momento, puedo preguntar yo. Bueno, también Juan David, que no lo haya visto, perdona, Juan David. Dale, Víctor, y voy yo. Bueno, como quieras. A ver, gracias Antonio por la charla, también por tu presentación. Si puedes poner otra vez el ejemplo de juguete, este Uf, que qué comentaba. peligroso. Voy, que no me lo he estudiado mucho. Gracias a ti, Víctor. A ver, ahí está. ¿Lo Sí, a ver, veis? es que yo sí lo veo, lo veo. Yo cuando estabas presentando un poco esta idea de la argumentación de orden superior, no sé Sí. por qué pensaba que lo que teníais en mente era algo así como la metaargumentación, es decir, de argumentos que hablan sobre otros argumentos, en el sentido de que algunas de las aserciones del argumento digan explícitamente, este argumento es malo por esta razón, ¿no? Pero aquí cuando has puesto el ejemplo, me parece que no es necesariamente eso lo que yo estaba pensando, sino que es simplemente una contraargumentación, ¿no? Argumentar en contra no de una tesis, sino de un argumento. Y creo que en estos modelos que vosotros manejáis, cuando ponéis las flechas de que un argumento ataca a otro, en el fondo se está modelando un poco esta idea del pero, ¿no? Que están las razones para considerar una tesis y las razones para considerar la contraria, y la flecha indica cuál es la preferida, ¿no? O la que consideráis más fuerte. Y con con este ejemplo de juguete, lo que te quería preguntar es si lo que estáis teniendo en mente para modelar es este concepto tulminiano casi de garantía, ¿no? Porque lo que parece que decimos en este ejemplo es, bueno, yo acepto que por un lado está soleado y por tanto es una razón para ir a la playa, eh, pero va a llover y por tanto no debo ir a la playa. Y lo que Mm. aduce C es que no va a durar. Entonces lo que se está atacando de manera implícita es el principio general este por el que cuando llueve no se debe ir a la playa, ¿no? Se está haciendo lo que se llama una recusación por excepción, de bueno, aunque es cierto que no se debe ir a la playa cuando llueve, en este caso particular, como va a llover poco rato, podemos ir a la playa, ¿no? O sea que yo creo que en esta situación se estaría haciendo este tipo de movimiento, que es otro tipo de contraargumento, que no es solo la refutación, como marcarían las flechitas, sino también la recusación. No sé si esto es una idea que a mí se me ocurre al ver este argumento de juguete, o es que vosotros teníais este concepto de recusación detrás cuando estabais presentando el modelo, y si lo queréis distinguir de otros como las objeciones, por ejemplo, que también sería un movimiento contraargumentativo. Y me parece que es interesante poder incorporar estos movimientos contraargumentativos en el modelo. Bueno, ya digo que es una cosa un poco que se me ha ocurrido viendo este ejemplo y no sé si será relevante No, para... no, eso es súper relevante. Muchas gracias por hacer la pregunta. Eh, a ver, lo que ha dicho la literatura y lo que yo creo. La literatura no ha pensado, hasta donde yo sé, en, en qué instancia, o sea, en que si le da una estructura de los argumentos, qué tipo de ataque están modelando cuando ataca ataques, como en este caso beta atacando a alfa. Eh, y no lo ha hecho por el motivo de que a la gente le interesa este negocio lucrativo a nivel intelectual de estudiar extensiones abstractas de Dunk sin fijarnos mucho en qué correspondencias podrían tener. Eh, entonces, creo que las descripciones de los ejemplos son lo suficientemente vagas como para que uno no sepa en qué tipo de ataque está pensando, más allá de que hay una intuición de que más que al argumento te estás dirigiendo al ataque.
Dicho esto, eh, cuando en los modelos estructurados defines distintos tipos de ataques, aparece la recusación. En ASPIC Plus, que es mi modelo estructurado favorito, en los modelos de la familia ASPIC, aparece la recusación. Tiene objeciones, recusaciones y refutaciones, los tres tipos de ataque que distingue Marrón, por ejemplo, ¿no? Y todas ellas son ataques entre argumentos. Tú realmente, claro, tienes que pensar que cada punto del grafo tiene una estructura y está atacando una parte de ese punto del grafo, en este caso el nexo inferencial o la garantía o llámalo como quieras. Eh, y entonces eso excluiría la necesidad, como ya lo puedes capturar así, como ataque entre argumentos, y luego el pero al que tú te has referido se relaciona con la pregunta que ha hecho Antonio Saiz. eh, Ese pero está hablando de una relación de preferencia. Claro, los argumentos son incompatibles, pero yo me quedo con este pues porque las premisas son mejores o la garantía es mejor o lo que sea. Y si eso es así, ¿para qué necesitamos los ataques? Eso es algo que a mí me preocupaba mucho cuando empecé a leer sobre este tema, y creo que a otra gente no le preocupa tanto. Y yo creo que o sea, la solución que he encontrado, no sé si va por la meta-argumentación, pero sí que hay algo meta y lo he hecho muy de pasada y creo que la clave está, o puede estar, para interpretar estos ataques de orden superior, en qué noción de incompatibilidad tenemos o cómo estamos mirando a la negación o a la protonegación que tengamos ahí. Claro, yo tengo dos argumentos y digo que la conclusión de uno es incompatible con la conclusión de otro, por lo tanto se refutan, ¿no? Que puede ser una negación no simétrica y tengo simplemente que uno refuta al otro. Creo que cuando se está atacando un ataque, una de las cosas que podemos estar haciendo es decir, esa noción de incompatibilidad no es adecuada. Estás entendiendo como incompatibles dos proposiciones que no lo son. Por lo tanto, yo no estoy atacando ni el argumento uno ni el argumento 2. Estoy atacando la relación de incompatibilidad que se está dando entre ellos. Y ahora sí, mientras hablo, no sé, se me ocurre también que si la derrota, ¿no? Esta noción de ataque fuerte se caracteriza como incompatibilidad, ataque más preferencia, también se podría estar atacando las preferencias. Es decir, bueno, tú le estás dando más peso a un argumento que otro, pero ese peso no está justificado, o esa valoración no está justificada. No sé si te estoy respondiendo, Víctor, y si te he entendido bien. Sí, me has entendido perfectamente. Si es que mi siguiente pregunta era, bueno, cuando te he escuchado hablar de Aspic Plus y tal, veía que este tipo de cosas estaban recogidas, entonces por eso era. eh, sí, pues me responde perfectamente. O sea, tendría que pensarlo un poquito más para ver hacia dónde ir con lo que me cuentas. Tenemos que comentar también lo que me comentaste el otro día por correo, queda ahí pendiente. Sí, sí, porque o sea, ya que estamos, te lo comento un poco así de pasada, ya que estamos. Es que normalmente a veces lo interesante es precisamente, pues, cómo hacemos esta ponderación de cuál es más fuerte, ¿no? O qué argumento tiene más peso. Y comentaba justamente para los que sois ajenos, obviamente, a nuestra correspondencia privada, que sois todos los demás, comentaba con Antonio el otro día que había estado leyendo algo sobre consecuencia lógica graduada en las lógicas borrosas y que de esta manera estos autores que escribían sobre ello podían tener cosas como que A se sigue lógicamente de un conjunto de premisas delta con 0,8 digamos, de precisión y otra fórmula se sigue a lo mejor con 0,4. Y entonces en este caso, pues lo razonable es aceptar la consecuencia lógica que tiene un mayor grado, ¿no? O sea, que no simplemente ocurre como es tradicional en estas lógicas tarskianas, de si es consecuencia lógica o no lo es. Pero claro, aquí, aparte de que el artículo es súper complicado, que os lo puedo pasar también si queréis, uno de los coautores, bueno, son españoles, pero uno por lo menos seguro que es Enric Trillas. em, es un artículo muy complicado y al final otra vez volvemos a retrotraernos a la pregunta inicial, que es, bueno, ¿y cómo le asignamos a un argumento 0,5 o 0,8? ¿No? Que al final es lo que como razonadores humanos nos puede interesar más. Una vez que asignamos los numeritos, el formalismo te devuelve las soluciones, claramente, ¿no? Pero el problema está para mí, vamos, en este proceso de ponderación. Vamos, muy interesante, Antonio. Ya si seguimos pensando y lo hablamos también También te quería decir que igual esto con teoría de tipos podría estar guay, pero esto ya también nos. Porque siempre son los modelos así como más de primer orden, más clásicos, ¿no?
Pero bueno, eso ya lo hablamos más tranquilamente. Cuando quieras. Gracias, Víctor. María José, Sí, tengo muchas preguntas, no las voy a hacer todas. Muchísimas gracias, Antonio. Para empezar, yo no sé nada de esto. O sea, sí, bueno, en el siglo XIII hice cosas con diagramas de flujo y es lo que me resuena, pero seguramente son cosas completamente distintas, no lo sé. Pero como a lo último que ha dicho Víctor, me gusta mucho, Víctor, lo que has dicho, lo que dice Tría, efectivamente, porque me ha recordado que esa idea ya la propone, la pone sobre el tapete Ramsey cuando habla de la lógica de la probabilidad, de la lógica subjetiva, la teoría de la probabilidad, etcétera, porque dice que lo que es lógica es cómo calculamos una vez que ya le hemos dado las probabilidades relativas. Es decir, que la situación de base no tiene nada que ver con la lógica, razonablemente. Quiero decir que tengo una cierta impresión a veces de que está casi todo inventado, no lo sé, pero bueno, quiero decir que estas cosas ya se han pensado desde otras perspectivas y a lo mejor la teoría esta de la probabilidad de Ramsey no es irrelevante. No, lo que quiero decir, Antonio, digo, sin, me ha gustado mucho, me ha hecho pensar mucho y me da alegría ver que lo que te voy a preguntar está completamente en la línea de lo que te han preguntado todos los demás. Partiendo de mi ignorancia, y no estoy intentando captar vuestra benevolencia, parto de la ignorancia. Lo que quiero decir es que no sé si es porque la presentación, por razones de espacio, te deja muchas cosas en el tintero o porque hay algo sustantivo ahí detrás, que es lo que voy a decir a continuación. Me ha pasado como a Víctor y me ha pasado como, aunque no lo han dicho explícitamente, lo han expresado, lo han mostrado wittgensteinianamente, que no sabía muy bien de qué estábamos hablando, sino de si de superestructura o de argumentos. Y la cosa es, cambia completamente, porque claro, cuando me estás hablando de este tipo de lógicas que estáis planteando, como hablas de ataque y defensa, vale, que las metáforas tienen su gracia. Bien, a lo mejor las metáforas bélicas no son mis favoritas, vale. Pero estaba pensando en la lógica dialógica de cuando tú estás de pregunta y respuesta, yo gano un argumento, quién gana, si gana el mundo o gana lo que sea, ¿no? Pero en esta lógica dialógica sí que hay reglas para calcular quién gana, porque te metes dentro del argumento, sino que con lo que tú no has presentado, no. Tal como yo lo he entendido, que a lo mejor la cosa es no, es que lo he dicho muy rápido y entonces no he entrado en detalle, ¿sabes? Creo que ha sido Antonio, el otro Antonio, el que ha hablado de equivalencia. Claro, la equivalencia no puede ser más que estructural. ¿Qué otra cosa va a ser? Porque no estás diciendo nada, o sea, no estás diciendo nada en el perdón, no que no estás diciendo nada. Me estoy explicando en el sentido básico de decir. Lo que tú estás diciendo es qué argumentos nos resultan aceptables teniendo en cuenta el tipo de ataque y o defensa con certidumbre o sin ella que de hecho se han presentado. Por tanto, Esa es la, es eso. esa es la pregunta, sí. Vale, vale. Entonces, esto lo he entendido. Pero si esto lo he entendido, entonces estoy con Víctor, no entiendo el ejemplo de juguete. Porque efectivamente, que muchas veces los lógicos hacéis, yo no, porque yo ya no soy lógica, ya soy completamente ilógica. Los lógicos hacemos como conexiones con argumentos reales, siempre en la introducción de los libros, de los artículos, que es mentira, porque luego eso no le importa a nadie. O sea, luego seguimos con nuestras cosas y esta es la pregunta del millón. A mí me ha desorientado el ejemplo, porque efectivamente me da la impresión de que no estamos hablando de eso. Entonces, si te he entendido bien, estamos hablando de estructuras, la pregunta, y es una pregunta sincera, ¿para qué utilizamos esto? No digo que no utilicemos, sino que se me viene a la cabeza una cosa muy importante ahora que es metadatos. Es decir, que el campo de utilidad no son argumentos reales, sino conjuntos enormes de familias de argumentos en los que uno puede tomar opciones. No lo sé. La pregunta es sincera, ¿para qué lo utilizaríamos? Es que a lo mejor la respuesta es, pues no lo sé, pero nos gusta mucho y nos divertimos. Bien, hemos venido a este mundo a ser felices. O sea, que no tengo nada en contra. ¿Me explico? Pero si no estamos hablando de argumentos concretos, sino de aceptamos este argumento viendo cuáles han sido las estrategias de ataque y defensa propuestas, entonces la pregunta es, ¿y se están utilizando para?
Esa es una pregunta. Tengo una pregunta, tengo muchas, pero no digo, unida a esta, no va unida, pero un poco sí. De esto de la metaargumentación y lo de la argumentación básica. Has dicho varias veces ataques o nombres de ataques, argumentos o nombres de argumentos. No hay disyunción ahí. O es una cosa o es la otra. Y esto no es baladí, porque pienso en mis otros argumentos contra la paradoja de Russell que uno de los problemas es justamente la no distinción a veces entre uso y mención. Que esto también es una pregunta sincera. Que tú mismo has dicho a veces argumentos y a veces nombres de argumentos. Lo que pasa es que el problema que tenemos cuando formalizamos es que las variables no tenemos manera de saber si estamos hablando de argumentos o de nombres de argumentos. A lo mejor vosotros distinguís, pero no lo sé. Ya está. En fin. Muchas gracias. Mejor, si quieres contestar estas dos para que no se me vayan de la cabeza y si quieres No, seguir. no. Y las demás no sé si te las voy a hacer. Que te quiero decir que son preguntas sinceras, que es simplemente lo que se me está viniendo a la cabeza de escucharte. Vale. A ver, ataque y nombres de ataque y argumento y nombre de argumento es un fallo mío. Son nombres de argumento y nombres de ataque. Vale, vale, porque Eh, me estaba liando yo ahí. Vale, vale, vale. Al menos en el segundo tipo, o sea, cuando ya pasamos a ataques de orden superior, porque ahí digamos que un argumento te está diciendo mucho más que ser un punto en un grafo, porque te está diciendo no solo cómo se relaciona con otros puntos, sino que también con otras flechas del grafo y así. Pero yo creo que a nivel epistémico hay que entenderlo como nombres de argumento y nombres de ataque. Son simplemente eso. O sea, son eso y el significado abstracto que le damos, pues va cambiando de estructura en estructura. Eh, vale, bueno, a Ramsey me lo apunto. Yo soy muy inculto en lo que a probabilidad respecta, estoy intentando formarme, pero me deja un poco tiempo. Y hace A poco, Ramsey hay que apuntárselo siempre. lo sé. Ah, se murió con 27 años, con lo cual tampoco le dio tiempo a mucho. A Ramsey siempre, ante la duda, Ramsey. Vale, bueno, pensando en Ramsey, ahora he tenido que leer el tratado, no sé si te comenté, porque me ha caído el regalito de explicar filosofía del lenguaje sin saber yo mucho, y me he encontrado la concepción wittgensteiniana de la probabilidad que me ha llamado mucho la atención, porque las dos, además, en el tratado son distintas y son muy, no sé, son claras y muy modernas. Y pensar en probabilidad. Y siempre digo que pensar en probabilidad, pero creo que el problema que has señalado es crucial y es una de las cosas que me ha alejado siempre de la probabilidad y cómo asignamos numeritos a las situaciones, ¿no? Y que en realidad cuando sustituimos la probabilidad por métodos cualitativos, como he hecho yo aquí, pues tiene el mismo problema y cómo decidir lo que es cierto e incierto. Lo que pasa es que me parece un problema más pequeño, porque ahí tienes que preguntarle a la gente involucrada respuestas de sí o no. En principio son más fáciles de responder que preguntar acerca de eh, qué número real le daría a este evento, le asignaría a este evento. Claro, si yo digo a alguien, eh, tú piensas con total seguridad que yo tengo esta información para desmontar tu coartada, pues ahí parece que responde sí o no, más o menos sencillos. Ahora si digo, ¿qué número me asignaría, o sea, qué número le asignaría a tu creencia acerca de mi capacidad para responder esta coartada? Pues pueden entrar los problemas clásicos de justificación de la teoría de la probabilidad. Eh, ¿Y de qué estamos hablando? De argumentos de estructura. Estamos hablando de estructura y la pregunta es la que tú has mencionado, al menos en este trabajo, en estos grupos de trabajo, por eso se llaman modelos abstractos, porque te olvidas de la estructura del argumento y te vas ya a la estructura argumentativa. Intentar responder cuestiones desde ese alto nivel. Esto no está exento de problemas. Y yo creo que hay gente muy crítica dentro del campo con ello. Y yo creo que, aunque no predique con el ejemplo, que siempre que estudiemos modelos abstractos, tenemos que enseñar cómo se puede distanciar esto con argumentos reales, y si no reales, argumentos formales que tienen una estructura y en los que ya podemos decir, sé por qué está ocurriendo esto en la estructura, sé por qué un argumento ataca a otro, por qué lo derrota, por qué lo defiende, o
lo que sea que está pasando. Y hablando de atacar y defender, a mí las metáforas bélicas tampoco me gustan en absoluto, pero es que creo que no tengo poder discursivo para cambiarlas. Si empiezo a hablar de otra manera no me va a entender nadie, pero tampoco me gusta. Eh, ¿Para qué se estaban utilizando? Pues ahí creo que sí que se puede dar respuesta. Esto en particular no, porque acabamos de estudiarlo, pero bueno, los grafos de Dunk y sus extensiones se utilizan de manera eh, pues recurrente, no solo en el modelado, en la argumentación automática, digamos, en cómo las máquinas intentan argumentar y cómo intentan descifrar qué argumentos nos parecen razonables a los humanos o nos deberían parecer razonables, sino en muchos otros ámbitos. Se han dado cuenta que las mismas estructuras con las mismas semánticas pues sirven para la detección del fraude, por ejemplo, en intercambios en intercambio económico en la web, para evaluar, eh, ¿cómo se llama? Denuncias también relacionadas con fraude en Internet en la policía eh, holandesa. Y bueno, hay muchas aplicaciones porque hay mucha gente de informática que a ellas le suele importar la aplicación. Ahora que de todos los N modelos que estudiamos se aplican un número muy reducido en comparación a N, sí, eso es cierto. Y no tengo excusas, ¿no? No, digo, yo tengo muchas más preguntas. Yo, mientras, si no hay, os dejo Juan, que Juan pensáis. David, Juan David quería decir algo, perdóname Juan David, que antes no me acordé porque bajaste la mano y con el fragor de la discusión ya se me fue. No, no, no hay problema. Además que tu pregunta y la pregunta de María José, creo que, mejor dicho, fueron a puntos que yo quería ir. Tony, muchísimas gracias. En verdad, me declaro completamente profano, no conocía nada de argumentación formal y creo que, es decir, para mí fue toda una experiencia de aprender de esto que en verdad me parece muy sugerente, muy interesante, sobre todo para las aplicaciones que tú comentas. La pregunta que yo tenía, digamos, de entrada, similar a la de María José y de Víctor, pero en mi caso era más puntual hacia, bueno, ¿y qué tipo de argumento o qué tan diferente es de llamar una lógica? Y mientras que te escuchaba me da la impresión, ok, yo creo que es más una modelación de tipo dialéctica y retórica. En algún punto lo llegué a pensar, con esta idea del ataque, con esta idea de, ¿no? De no monotónico, esta idea de, miremos a ver cuáles, digamos, cuáles podemos preferir según las premisas. Eh, entonces, en ese sentido, yo dije, bueno, me parece que entra disciplinarmente, entiendo el nombre. Tengo varias preguntas, pero yo creo que voy a tratar de hacer solo dos o una, también para cortar el tiempo y si María José quiere seguir con las preguntas, haya tiempo. Y es, mm, claro, cuando Héctor te pregunta, bueno, ¿es metaargumento, argumentos o son estructuras, como lo dices después? A mí la pregunta que me genera es, ¿nosotros en dónde estamos situando la evaluación? Es decir, que la preferencia, los criterios de preferencia y de necesario crédulo, ¿en qué se sitúan? ¿En el hablante, el que recibe el argumento, o el que recibe el ataque, el que da el ataque, o nosotros desde un punto de vista abstracto, justamente como de un realismo metafísico, por si se quiere decir, como desde dónde se está dando la evaluación? ¿Sí? Porque en ese sentido de, y lo traía bien hace un momento Carlos, como de la multiagencia, eh, a mí queda la pregunta de, luego justamente en estos escenarios no es donde nos preguntamos cómo nos ponemos de acuerdo y cómo hacemos, o sea, digamos, por qué aceptar algo y no aceptar otro. Entonces quisiera preguntarte en dónde se sitúa esta evaluación, esos criterios de credibilidad, de preferencia, en quién lo situamos, en la interacción o en nuestro modelo nos permite justamente, digamos, evaluarlo, digamos, independiente de las creencias subjetivas o de las valoraciones que tengan los mismos argumentadores. No sé si entiende mi pregunta. Sí, sí, totalmente. Bueno, creo que totalmente. La verdad es que yo creo que los modelos no se comprometen acerca de quién está evaluando y de hecho se abstraen acerca de quién está evaluando y por ahí, como tú has señalado, iba la pregunta de Carlos de la multiagencia. Claro, si uno se mete en una perspectiva multiagente,
ya está asumiendo directamente esa persona que modela pues tiene una posición privilegiada, ¿no? Como de Dios. Pero Claro. esta, eh, esta manera de verlo, ignorándolo, puede que también lo asuma o, no sé, simplemente para quién resulta aceptable los argumentos que sean aceptables de acuerdo a una semántica sigma con respecto a una estructura, pues para quien tenga ese grafo en la cabeza. Y ahí es probable que para la misma discusión, en ciertos momentos, distintas personas, distintos agentes tengan distintas fotos de esa discusión, distintas imágenes mentales de esa discusión, distintos grafos si los miras desde el alto nivel. ¿Y cómo tener en cuenta las creencias? Eh, pues nuevamente no tengo una respuesta adecuada. Es cierto que si estamos pensando en grafos multiagentes, eh, pues parece claro que en muchas situaciones las relaciones, si entendemos las flechas como relaciones de derrota, es decir, incompatibilidad lógica más cierto peso otorgado a los argumentos por razones extraargumentativas, no, extralógicas, ¿no? Pues por ejemplo, porque sus premisas nos parecen más creíbles, sus garantías mejores, que bueno, eso no es extralógico, pero bueno, por las razones que sean. Pues ya en la misma relación, digamos, en la no igualdad de las relaciones de ataque entre un grafo y otro, que en principio pueden tener la misma base, tienen los mismos argumentos encima de la mesa, se puede ver pues, esa diferencia de criterio entre distintos agentes. Y si subimos a un nivel en las creencias, y no solo hay creencias acerca de la situación argumentativa, sino creencias acerca de lo que creen los otros agentes, yo creo que con este tipo de incertidumbre cualitativa, creo que lo he mencionado antes, modelamos un nivel, ¿no? Estamos pensando, si estamos en una situación multiagente, estamos intentando capturar lo que yo no sé si tú sabes acerca de la discusión. Y estoy intentando jugar con eso, que eso es muy útil en la argumentación adversativa, cuando entiendes que ahí Sí. hay un juego no cooperativo, pero también la cooperativa. Pensamos pues, en un contexto pedagógico. Si yo tengo un tiempo limitado y quiero utilizar mis mejores razones para convencer a un grupo de estudiantes de ciertas tesis, voy a pensar en lo que creo que ellos creen que, o sea, en cómo ellos ven el debate o la situación argumentativa para utilizar los argumentos que considere más persuasivos, más efectivos desde un punto de vista retórico. Pero de Muchas acuerdo, ¿te crees gracias. que no, no, a ti. Una última cosa sobre eso. Es que me suena mucho, digamos, no sé en qué medida el lenguaje pragmatista puede enriquecer acá. Pragmatista me refiero a brandoniano, incluso davidsoniano. La idea de negociación. O sea, finalmente lo que nosotros estamos haciendo es tanteando qué argumentos, es decir, estamos intercambiando argumentos y en qué medida nosotros podemos hacer atribución, en qué medida podemos llegar a acuerdos mientras que estamos discutiendo. Y fíjate el punto que estamos, que digamos, se ha mencionado tanto. Hay criterios extralógicos acá. Es decir, que yo puedo tener un conjunto de premisas razonables, pero de pronto yo tengo una posición privilegiada, una posición de autoridad, donde, digamos, ¿qué pasaría con el diagrama? Es decir, me diría como, bueno, la lógica no nos importa eso, pero yo creo que para el terreno en que tú lo traes, tal vez sí sea una pregunta pertinente, como, ¿qué criterios hay para tener una preferencia de otra cosa? De hecho, pensaba mientras que estás escuchando, y bueno, el bayesianismo de tomar evidencia, es decir, creer algo y estar dispuesto a cambiar mis creencias según la evidencia que me dan, ¿no? Como que te preguntaba dónde se sitúa en el escenario, porque yo creo que ahí es donde queda con claridad el diagrama que nos permite y que nos logra explicar, ¿sí? Tal vez sea un poca comprensión mía, pero lo pensaba por ese lado. Y por eso te digo, tiene mucho potencial para esas cuestiones donde simplemente lógica, si nos interesa es la consecuencia, aquí pareciera que nos importa algo más amplio, lo que te decía de quizás la persuasión, quizás cuáles son los criterios para evaluar algo. em, Y bueno, digamos, te lo traigo ahí como para decirte como, ay, es tan importante que hay varias cosas que tienes que tener a la mano. Mm. Sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que tenemos que tener una visión amplia de aquello de lo que se ocupa de la lógica y argumentos que no convencen a nadie no son buenos argumentos. Claro, porque nosotros, pues, digamos, en Beca podemos tener un argumento completo, digamos, podemos tener un argumento válido, que si es persuasivo o no, pues la fuerza de los premisas te lo dice, pero es decir, creo que siempre Aristóteles siempre distingue, siempre insiste en esta idea, perdón,
Y es como la lógica tiene que ver con aquello que se acepta por necesidad, pero que no necesariamente es persuasivo. ¿Sí? Por eso el estudio de la retórica es distinto, ¿no? Nosotros podemos tener las mejores razones y, digamos, argumentos, en el caso deductivos, digamos, correctos. Ya en el caso no monotónico incluso es más interesante, pero que eso no quiere decir que sean persuasivos o que sean aceptados. Y creo que los escenarios cotidianos lo muestran constantemente. Mm. Te lo agradezco Bueno, mucho. pues, gracias a ti, Juan David. Bueno, no sé si María José tenía algo más en el tintero también, porque no veo ninguna mano levantada, así que... Porque no sé cómo, a veces me sale para levantarla y a veces no, pero sí, si no importa, además rapidísimo, yo ya entiendo que estamos sobre la hora. No, una curiosidad que, porque dice, efectivamente, el problema aquí, Antonio, es cómo le ponemos los numericos a las probabilidades. Pero por eso digo, esta es una curiosidad histórica, por eso me flipa Ramsey, porque él lo que decía es, mediante el mecanismo de la apuesta, Ah, sí. ¿cuánto estás dispuesto a apostar? Y esa idea la tienen ahora los contextualistas epistémicos, que es una posición que a lo mejor conoces bien en epistemología, pero el contextualismo epistémico te merece la pena echarle un ojo, porque también habla en términos de tú estás más o menos dispuesto a hablar de certeza o no, dependiendo del riesgo que corras cuando te equivocas, en el caso de que te equivoques. Y eso me parece, claro, eso es curioso, porque además claro, nos pone a los lógicos en una situación, porque es que no, mete a los agentes en medio. Aquí no son ya reglas, ¿eh? Estamos los agentes en medio. Pero lo que os he puesto ahí en el chat, esto era una curiosidad. Lo que os he puesto ahí en el chat es una cosa que me parece tremendamente relevante y la quiero conectar con el tipo de aplicación que dices que se tiene de este tipo de sistemas. Lo que he puesto ahí en el chat es un vídeo de YouTube en donde un señor, no sé si os he puesto el vídeo o el artículo, pero da igual. Hay un vídeo en el que un tipo de Apple explica ese artículo. Y ese artículo dice una cosa que a mí me parece una trivialidad. Y es que de pronto en Apple, cuidado, se han dado cuenta de que las máquinas no razonan. Qué listos que se han dado cuenta. Es decir, el chat GPT no razona, no. ¿Qué es lo que hace? Asociaciones o, digamos, resultados estadísticos, dependiendo del dominio donde mira. Pues claro, ¿es eso razonamiento lógico? Respuesta, no. No. Por eso digo, vamos a ver cómo, o sea, quiero decir, que eso, a poco fregueano que sepa, que sea, ya lo sabe. Pero por lo visto estos señores no lo sabían, ¿vale? Se acaban de dar cuenta. Lo que me hace mucha gracia, si es el vídeo el que os he puesto, y si no, buscar el vídeo, es que lo explica como si fuera una cosa flipante, o sea, un gran descubrimiento. Oye, que los Large Language Models no razonan. Gracias, no lo habíamos podido imaginar. Es decir, claro que no razonan. Lo único que hacen es ver estadísticamente cuáles son las respuestas que más se reproducen o lo que sea, porque hacen varias cosas distintas. No lo quiero, pero eso lo quiero poner en relación a lo que tú has dicho, que es la manera en la que se aplica. Tú dices, para detectar el fraude o para las denuncias. Eso podría ser bueno en la época anterior a la posverdad. Con los Trumps, manos limpias, no sé quiénes y no sé cuánto, da lo mismo. Lo único que pueden detectar estos modelos es el flujo de argumentos y contraargumentos. ¿Me explico? Pero no los argumentos que sean mejores o peores. Por eso me parecía relevante si estábamos hablando meramente de estructuras o estábamos hablando de... Y esto se conecta con algo que estabais diciendo. Si no podemos darle valencia a qué argumentos son correctos y cuáles no, es decir, tú dices, claro, tienes que, por ejemplo, también se pueden atacar las preferencias, no es lo que se ha hecho habitualmente, pero se podrían atacar las preferencias. ¿Dónde estamos? Estamos en el dominio de las cámaras de eco. ¿Me explico? No hay nada que este sistema pueda hacer más, estos sistemas puedan hacer más que dibujar mapas de la situación argumentativa o de las distintas situaciones argumentativas. ¿Me estoy explicando? Sí, pero no sé si estoy de acuerdo. No, seguramente no, y haces bien si tienes que seguir trabajando en eso. Lo que quiero decir es que hay un punto en el que si estamos sobre la base meta de las, los argumentos, cómo se han atacado los ataques, etcétera, etcétera, y por ejemplo tú dices, para descubrir el fraude, lo que sea,
pues el fiscal general del Estado a lo mejor va a la cárcel, mientras que el novio de Ayuso no lo vamos a tragar de presidente del gobierno en breve. Me explico, ¿qué estamos descubriendo? Pues si tú te vas al flujo de argumentos y contraataques, si no hay una pata en algún otro sitio, que tengo que decir, que yo ahora no veo cómo podría haberla, ¿eh? Ni siquiera en semántica o lógica fregueana, no sé. Por eso digo, las valencias primitivas sobre las que montamos la argumentación, yo no sé cómo se definen. ¿Me explico? O sea, no veo que podamos tener procedimientos para definirla, pero eso es lo que yo veo en este caso. Bueno, ya está. Simplemente que no estás de acuerdo, venga, atácame. ¡Hala! Cre- Ataca, ataca. Creo que no estoy de acuerdo, creo que no estoy de acuerdo. A ver, yo creo que bueno, varias cuestiones. Me parece interesantísimo todo lo que me has dicho y me anima a seguir pensando sobre estas cosas. Em, la primera tiene que ver con los numeritos, con cómo asignamos esas valencias argumentativas. Y yo sabía que una de las respuestas clásicas a este problema en teoría de la probabilidad es la de Ramsey, pero no sabía que era de Ramsey. Y es básicamente pues, referirse a la noción de apuesta, ¿no? ¿Cuánto arriesgaría? Pero creo que el problema sigue estando ahí, porque yo cuando hago estos experimentos de cuánto apostaría y dicen, bueno, pero si no está claro, digo, apostaría esto y va subiendo y bajando. No lo tengo muy claro. Sin embargo, si pasamos de número a una ordenación cualitativa, pues ahí creo que es más razonable, porque yo qué sé, pues tiene cuatro niveles de seguridad de creencia y ahí sí que parece que es más fácil diferenciar entre uno y otro y el problema de los casos limítrofes pues aparece con mucha menos frecuencia que si tenemos que darle un número cualquiera. Eh, ¿Y cómo buscar esas valencias? Pues, o sea, yo creo que son en parte extraargumentativas y en parte no, porque una vez que tú has diagramado todo ese flujo de intercambio de un argumento, ataque o como queramos llamarlo, de forma no bélica, una vez que uno tiene el grafo, hay argumentos que, o sea, la noción de buen argumento es contexto dependiente. Quiero decir, y es contexto dependiente, algunos aspectos de la noción de buen argumento son contexto Es dependientes. retórica, sí. Si es lógica, no, que esa es la discusión. Pero bueno, no te voy a, quiero decir, que no te voy a contraargumentar, voy a cerrar paréntesis, pero que me parece que esta es una discusión centralísima. O sea, que Mm. quiero decir, independientemente de que ya corto el micro, y sigue hablando tú, por favor. No, no, y también tengo un poco de miedo de estar usando el tiempo de la gente, porque son ya y 8 minutos. Eh, no lo sé. A ver, este ejemplo lo utilizo mucho, pero pues imaginaos que quiero saber si Claudia está en el departamento y Claudia es una persona muy ecologista, yo sé que siempre viene en bici y veo su bici en el aparcamiento del departamento. Y digo, su bici está aquí, luego Claudia está en su despacho, o está en la facultad, digamos. Pues es una inferencia no monótona que en principio es muy razonable, a no ser que tenga razones de peso para pensar en contra. Entonces, que ese argumento sea bueno o no depende de cuál es la situación argumentativa, de si acabo de hablar con Claudia hace 5 minutos y he visto que estaba en su casa y es materialmente imposible que esté a la hora de la facultad, o si hay un testimonio de alguien que confío que me ha dicho no, Claudia no está, se dejó la bici ayer. Entonces, o sea, no creo que el hecho de que admitamos que hay aspectos contexto dependientes de la noción de buen argumento nos haga unos relativistas radicales o que digamos que los argumentos que ciertos argumentos son malos per se, que sí, que hay argumentos que son malos per se, ¿no? No sé, pero ya me estoy empezando a liar. No, pero no te líes. 5 minutos. Claro, es que no entendió no entendía de qué estaba hablando. Estaba hablando de argumentos no monótonos, claro. Claro. Evidentemente, pero argumentos no monótonos son válidos o no contra un conjunto de hipótesis auxiliares. Es como una cláusula que te dispare o lo que tú quieras. Estoy Eso de es, acuerdo. eso es. Y los argumentos deductivos, no monótonos, que cuando los modelas con estos sistemas, bueno, su nexo inferencial no se puede atacar si las premisas son creídas fuertemente o sabidas verdaderas,
el argumento inatacable. Te sale un argumento que no recibe flecha y que por la semántica, o sea, cualquier semántica que se considere razonable desde un punto de vista intuitivo, tiene que decir los argumentos no atacados son siempre aceptados. Rápidamente, y una cosa que se ha quedado ahí en el tintero, hablar de lógica dialógica, estabas pensando en los sistemas de Lorenzen y compañía. Eh, sí, pero también estaba pensando en Gíntica, estaba Mm, pensando ese tipo de cosas generales. vale, la lógica Juegos aritmética de esto. de juego y cosas así. Mm, Cosas muy generales. no digo nada más entonces. Bueno, yo solo espero que mis alumnos no sean tan ocurrentes que me pregunten cuando explico lógica de primer orden por el nombre de Ayuso, porque entonces voy a sudar la gota gorda. Esperemos que no, pero todo se puede andar. Estamos en una situación muy peculiar. Todo se puede andar. Bueno, pues si os parece, finalizamos aquí al menos la sección grabada y luego fuera del público nos despedimos de Antonio.